Déjame, Toño, ahorita regreso para hablar de Samuel García, pero déjame saludar primero a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que hable con nosotros sin censura de los temas más importantes. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Vicente, aquí escuchándolos, atenta como siempre. Un abrazo a todos por allá. Oiga, antes de entrarle a los temas migratorios, ¿cómo ve al expresidente Felipe Calderón muy envalentomado, diciendo que le hacen los mandados en este gobierno y retando al presidente Andrés Manuel López Obrador? No, bueno, pues yo creo que hay que tomarle la palabra de que está muy colaborador y que, bueno, sea el primer testigo que necesitan ya cuando se inicie el juicio contra su ex policía, y que entonces, bueno, pues obviamente tendrá mucho que aportar. Él, no siendo culpable, pues tiene la tranquilidad de ir y declarar todo lo que tenga y que sabe, y va a ayudar mucho al país. Así que tomémosle la palabra, Vicente. Me parece sensacional esa postura del expresidente Calderón Hinojosa. Me gusta lo que acaba de decir, estoy de acuerdo con usted. Oiga, y hablando de otro personaje, se lo pregunto a usted como mujer, ¿cómo ve los chistecitos misóginos y machistas del senador de Nuevo León, Samuel García, con su esposa, que le ha dicho de todo? Tristemente, a mí no lo voy a repetir porque me da hasta vergüenza con usted, la ha ofendido y ahora, como si fuera de su propiedad, la trata con la punta del pie. Ya se ha convertido en un tema político, incluso el Movimiento Ciudadano, sus amigos le han llamado la atención. Yo creo que esto también lo baja del proceso rumbo a elegir gobernador en Nuevo León, pero ¿usted qué piensa? Me imagino que se dio cuenta de cómo se viralizó y se hizo tendencia a este tema, ¿no? No, pues es que fue inevitable, ¿no? Bueno, la parte chistosa es muy divertida cómo lo caricaturizan, pero te voy a dar otro punto de vista, Vicente. A mí lo que me impresiona y me deja muy alarmada es ver que esa generación a la que corresponde este señor sigue repitiendo lo que sus padres o abuelos hacían hace 30 o 50 años. O sea, es como si siguiera atrapada en el discurso del machismo más, digamos, ya rebasado, ya en un discurso que no correspondería a la generación que él representa, y que querríamos ver justamente ese cambio generacional. Y ojo, además con una persona que por los recursos económicos de los que ha gozado, pues ha tenido acceso realmente, por lo menos el acceso, obviamente no lo ha instrumentado, ¿verdad?, pero a toda una cantidad de información y de forma de ver el mundo de manera distinta, compararla con otros países, con las realidades de jóvenes de otras partes del mundo, y bueno, se ve que ni el dinero, ni ahora en este caso la generación a la que él pertenece, sirve para que pudiera tener otros valores. E incluyo a su joven esposa, Es impresionante que reproduzcan una serie de elementos que no podemos tolerar en una sociedad como la nuestra, pero que lo hagan, peor que todo, jóvenes, gente joven. Eso te diría como para voltearle incluso a esto que es nefasto, que no aporta nada. No entiendo de dónde salió este señor. Yo cuando lo empecé a ver, yo decía, pero ¿qué es una caricatura? ¿Es parodia? ¿Ok? Después, bueno, con el tiempo, ya estoy hablando de hace tiempo, pues, ¿no? Que lo ubico. Y realmente, bueno, habla muy mal otra vez de lo que tanto hemos dicho, de esa oposición que no logra construir ni candidaturas creíbles, ni un discurso. Bueno, esto quién, mira, ni los viejos van a creer en su discurso, pero mucho menos los jóvenes. Yo creo que saldrán espantados toda esta generación que lo que querría es valores renovados y un liderazgo realmente progresista en términos, mira, sobre todo de igualdad y de equidad en términos de género. Mi querida doctora, debo de aprovechar esta oportunidad para entrarle a los temas que traemos usted y yo pendientes, para informar que en el transcurso de esta semana nos ha confirmado una entrevista exclusiva a Carla Humphrey, la nueva consejera del INE. Por decir algo controversial su candidatura, pero creo que es importante escuchar la visión de Carla Humphrey, quien ya me confirmó la entrevista esta semana, al pendiente de Sin Censura, para hablar de temas como el voto electrónico, como el voto desde el exterior, como el tema del INE y los dineros a los partidos políticos. En fin, hay tanto, ¿no, doctora? Es la que va a llevar el tema de voto desde el extranjero.
sí es muy importante que le preguntes, Vicente, porque yo a ella la conozco justamente de la elección del 2012, cuando era consejera en el Instituto Electoral de entonces del DF, y ella sí era la encargada del tema de voto desde el extranjero y voto electrónico. Y yo me acuerdo esos días, porque yo fui observadora y bueno, seguí el tema, como ya sabes, ahí como calca pegada a lo que estaba pasando en el instituto, y yo sí me acuerdo que vi con mucho gusto que se aventuraron y que temblaban de que saliera todo como tenía que salir, porque obviamente de eso dependía el éxito de esa elección, y se la jugaron, y yo, sin conocerla de antes y sin conocerla de después, porque no es que la he vuelto a tratar, en el contexto de esa coyuntura y de lo que fue pasando ya con los resultados de la que fue exitosísima elección desde el extranjero para la Ciudad de México y que dejó una huella, bueno, pues realmente yo me quedé muy gratamente, digamos, impresionada del desempeño, y en su momento, bueno, yo por eso lo sostengo. Puede haber diferencias políticas en otros sentidos, en otros temas, pero claramente como funcionaria y conocedora del tema, le tienes que sacar jugo porque sabe del tema. Así es, y quiero que me explique cómo va esto del voto desde el exterior y por qué hay que apurarnos. Este mensaje para los paisanos, doctora. Sí, mira, Vicente, es importantísimo. Yo creo que tenemos que entender que por lo menos hasta este momento, digamos, cómo se ha dado el armado del voto desde el extranjero y otros temas, pero vamos, se ha hecho sobre todo para ratificar esta idea de la democracia electoral en nuestro país. Es un proceso muy largo del que hemos hablado en otras ocasiones, pero lo que me parece que es central es que el acento no ha estado puesto en convocar a la ciudadanía e incluirla, sino en ratificar, digamos, el acto cívico de que haya votaciones y de que se pueda poner México la palomita en términos internacionales, de decir, México ya también tiene voto desde el extranjero. Que puedan votar poquitos, eso es problema de ellos porque no quieren. Cuando, desde mi punto de vista, y lo he escrito en muchos textos, el acento tendría que estar en que el andamiaje, la invitación a la ciudadanía, tendría que facilitar al extremo ese procedimiento. Claro, en México todo se hace al revés, justo, que acaba siendo un proceso excluyente, y eso ha sido el voto de los mexicanos desde el extranjero. Y por eso, Vicente, hoy más que nunca, se tiene que convocar de manera cívica y de urgente a que los mexicanos que radican en el extranjero saquen ya su credencial para votar con fotografía, que ya se puede obtener desde el extranjero. Ha costado mucho trabajo, no crean que es una cosa que se logró así nada más porque la autoridad quiso, fue una conquista, pero también sobre todo porque sacar la credencial no equivale a poder votar, Vicente. Después hay que darla de alta, o sea, hay que avisar, como con la tarjeta de crédito, hay que darla de alta. Después hay que darse de alta en el registro electoral y después viene el voto. Entonces, quien crea que la puede sacar al 2:45, la podrá sacar, pero no va a poder votar. El trámite va a terminar más o menos en febrero, no tengo el día exacto, pero vamos a poner febrero del 2021. Pero si se esperan entonces, ya no les da tiempo de todo esto que he mencionado. Por tanto, la oportunidad de participar en las siguientes elecciones, que es fundamental, que dejen ya el discurso de remesas es lo que nos hace ver, no, señores. Remesas no son votos y queremos sus votos. Este país necesita sus votos, sobre todo por algo que es importante, Vicente, porque la próxima elección intermedia, que ya sabemos que es importantísima y que es una elección realmente histórica en términos de números y de convocatoria ciudadana, por primera vez va a convocar a un montón de estados a que puedan participar en la elección ya para digamos, los diputados que se van a cambiar. Entonces, te voy a decir nada más la lista. Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas podrán participar los ciudadanos de esos estados que radican en el extranjero, sí tienen credencial para votar con fotografía, que esté dada de alta, que además estén en el registro electoral obviamente de donde corresponde, y en su momento hagan el trámite para votar. Entonces, aunque la autoridad debe de facilitar y de instrumentar algo mucho más flexible, por ahora es lo que hay, Vicente. En ninguna otra parte del mundo el procedimiento es tan complicado. Pero si no entendemos que también librar esta batalla burocrática es parte
de lo que les están exigiendo, y lo lamento, pero eso es parte de lo que ocurre, o sea, que los mexicanos en el extranjero tienen una doble carga para poder votar, bueno, pues esto implica que den esa batalla y yo se los pido por favor que lo consideren con el tiempo debido. Y eso te diría, ¿por qué? Pues porque realmente la invitación, digamos, cívica, no es nada más una cuestión de, digamos, de tener la credencial, pues ya ves que mucha gente como para identificación. La credencial para votar con fotografía no es un trámite para identificarse, aunque la usemos como eso. Hasta ahora han regateado el hacer una cédula de identidad universal que todos los mexicanos podamos tener. Pero ese es un asunto que no puede ya dejarse, y te lo adelanto, no va a dejarse tan fácil, porque pues no se ha hecho en otros sexenios por una serie de cosas de las que podemos hablar mucho un día, porque hay mucha corrupción detrás de este tema. Pero a este momento, lo que es muy claro es que sigue sirviendo, o sea, si la utilizamos como documento de identidad, y francamente conviene tener ese documento en el país, porque si se hace la transición a un documento universal de identidad, bueno, pues ya dieron el primer paso de entrada, ¿no? Entonces, Así es como es. por varios temas por los que es tan importante que hagan la parte burocrática y después la parte que implica ya la actividad meramente política, que es el voto. Además, bueno, el ejercicio de participación que cada quien tendrá a la manera como quiera desenvolverse, Vicente. Y por ahí iría, si tú quieres la convocatoria. Ahora, si se trata de discutir sobre el tema, bueno, habría mucho que discutir, pero yo ahorita dejaría esto en que, por favor, tomen la fecha en cuenta y no lo dejen para el último momento. Y quien ya haya sacado la credencial, Vicente, que no se confíe, la tiene que dar de alta y registrarse. O sea, no lo ha hecho. Si no lo ha hecho, pues no ha Claro. concluido, digamos, que el procedimiento. Oiga, doctora, y el voto por internet, hay muchas personas que tienen reservas, salen hasta nombres como Hildebrando, me dice uno, si hay peligro de que los hackeen a los youtubers, imagínate cómo podemos confiar de este voto por internet. ¿Qué opina usted de esto? Mira, yo he trabajado mucho alrededor del tema, Vicente, porque justamente uno de los grandes temas de debate para el tema del voto de los mexicanos desde el extranjero ha sido facilitar y, por tanto, por ejemplo, pensar en nuevos mecanismos. El voto postal no sirve, Vicente, y el voto postal tiene, además de un alto costo, bueno, ya está muy estudiado y yo podría citarte muchos ejemplos, no solamente eso, sino ya, digamos, estudios que se hicieron a propósito de eso, sobre todo en el caso mexicano. Tal vez en otros lugares lo postal es más fácil, más confiable. En nuestro país no tiene esa, digamos, esa cobertura. Bueno, ahora, el voto y que ni siquiera es voto electrónico, déjame hacer esta aclaración también. El voto electrónico tiene que ver con la urna electrónica que, por ejemplo, en Brasil han usado desde hace como 20 años. Esto es voto por internet. Yo creo que está muy bien que se cuestione quién podría llevarla a cabo, las empresas que podrían ser las contratadas. O sea, eso hay que revisarlo hasta por debajo de las piedras. Eso yo doy esa sugerencia y abro a ese escrutinio ciudadano feroz. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo, y aquí es una invitación a entrarle más al debate, digamos, no solo técnico, sino de conocimiento de lo que se ha avanzado, es que el voto por internet es una propuesta que es sí o sí, Vicente. No sé si vaya a ser esta elección, no sé si vaya a ser en la que sigue, o en México, pero esa es la tendencia, y peor tantito, en el momento que estamos viviendo con este asunto de la pandemia, que nos volcó a los que podemos, pues no, tampoco es que todo mundo, pero una gran parte del planeta, a la necesidad de utilizar mucho más internet, y al contrario, la necesidad de ampliar ese uso de manera realmente masiva y realmente popular, no solamente para un sector, si tú quieres, de clase media, media alta y para arriba, ¿no? Sino realmente de manera popular. Entonces, dicho eso, nos aceleró, si tú quieres, incluso el proceso. Entonces, el voto por internet, igual que otros tipos de formas de votación, debe tener candados, y los estudios demuestran que se puede hacer como cuando usted hace una transacción de recursos, es capaz de mandar desde remesas hasta el apoyo que va a dar a alguna causa como a sin censura cuando te mandan dinero y que te lo hacen vía bancaria. Bueno, pues la gente confía en ese procedimiento tecnológico porque es parte de nuestras vidas. Entonces, mi sugerencia sería, Vicente, separar.
la parte propiamente de lo que implica lo de atrás, ¿no? ¿Quién lleva, quién controla, por qué esa licitación, por qué gana uno y no otros, ¿sí? Y otra, cuestionar en sí mismo la figura de cómo se puede dar o no dar, qué problemas puede haber, qué problemas hay con otros métodos, porque eso es parte digamos, de lo que siempre puede haber en cualquier procedimiento de cualquier cosa, no solo lo del voto. Entonces, dado esto y los conocimientos que tenemos del tema, sí te diría yo que desde el 2018 los mexicanos que radican en el extranjero tendrían que haber estado llamados a votar por la vía virtual, digamos, y que eso hubiera permitido que mucha más gente votara, como agarras tu teléfono y decía yo, mandas ya recursos cuando los tienes, ¿verdad? Y cuando puedes hacer esa transacción. Pero creo yo que es abrirse a la posibilidad, empezarlo a pensar como una de las formas que nos viene como generación siglo XXI, como generación que tocamos todos madera, pero pasemos junto con esta pandemia y la podamos contar como el pasado de nuestras vidas, aunque va a estar por el resto de nuestras vidas en nuestra forma de interactuar, pero creo yo que por ahí va, Vicente. No lo descalifiquen, y lo que no me gusta es que lo descalifican de entrada cuando de verdad mucha gente lo hemos seguido y estudiado con dedicación y profesionalismo, justamente para darle la vuelta a lo que es el control de otras formas de tratar de, digamos, mover la elección a favor de algunos y en contra de otros. Entonces, ese sería el comentario hasta ahora, y seguramente te darán más elementos ya de la instrumentación que están haciendo en el gobierno, a partir de lo que va a tenerse que, digamos, los recursos que va a requerir, lo que eso implica. Siempre al principio es claro, Vicente, porque hay que echar a andar ciertas cosas, pero los costos van bajando al paso de las elecciones, como en su momento ocurrió con lo que te digo de la urna electrónica en Brasil, por ejemplo, que ahora el voto ya sale a menos de 50 centavos, brasileños, ¿no? Ahorita no me meto en eso, pero ¿por qué? Porque son apuestas al tiempo. Entonces, abramos la mente, y mi sugerencia es que nos den un voto de calidad. Te voy a decir por qué, porque yo ahí sí me siento parte de ese debate como estudiosa, como analista, si tú quieres, pero bueno, pues digamos, no es que alguien se ocurrió de un día al otro, y es lo que yo te diría de este tema, Vicente. Oiga, y para cerrar, doctora, me decía que hay contradicciones que tenemos que discutir para vivir en la era de la pandemia, en esta pandemia que no nos deja y que parece que va a ser larga, muy larga, a pesar de que ya se informe que Rusia, que Vladimir Putin ha registrado la Sputnik V, la vacuna, la que podría ser la vacuna rusa contra el COVID-19. Pues mira, Vicente, yo creo que la pandemia no es que va a ser larga, sino que va a ser nuestra vida. Y yo creo que les voy a decir en qué sentido hay que cambiar también la visión de lo que tenemos. Es que creemos que la pandemia es nada más el contagio y bueno, ya si ya la sobreviviste, si ya después hay vacuna, y ojo con esa vacuna, porque va a haber muchas. Esperemos que México también produzca la nuestra, y eso sería una gran ventaja por todo lo que eso implica. Y hay investigadores de la UNAM que están trabajando en esto desde el día 1, desde que se supo de este asunto, y obviamente con una trayectoria que venía de antes. Eso también quiero reiterarlo. Pero entonces, esta es una de muchas vacunas, claro, las que primero saca el pie. Esto también es interesante, ¿no? Los rusos. Pero a mí me parece que hay que entender que el tema de la pandemia implica un cambio en nuestra visión de muchos temas. Lo hemos hablado, pero yo te quiero poner otros que de repente no se hablan y se minimizan en el caso mexicano, sobre todo en el caso mexicano. Y tiene que ver con que nosotros tenemos un montón de prácticas, que son prácticas de altísimo riesgo para cualquier tipo de contagio, y ahorita resulta que todo el mundo muy volcado al cubrebocas, sí, cubrebocas no, que si dijo, no dijo, que si Gatell, ok. El asunto es que tenemos un estado de salud, digamos, de sanidad, de salubridad pública patético. Pero ahorita no me voy a las autoridades, Vicente, me voy a la ciudadanía, a nosotros, lo que nosotros construimos en el día a día. Tú vas por carreteras mexicanas que son bellísimas, paisajes hermosos, y hay basura. En los lugares más inhóspitos de este país hay basura. Tú caminas por cualquier calle de la Ciudad de México y hay arbustos y hay basura enterrada.
y a donde tú vayas va a haber o una, digamos, una botella, o va a haber cosas de unicel que son además tan contaminantes ahora. Y todo eso, y alguien va a decir, bueno, pero eso, la basura es otro tipo de contagio. No, señores, si alguien comió y dejó, digamos, al beber, ¿no?, en un vaso de estos ahora de las cafeterías populares que hay ya en todo el mundo, y dejó ahí aventado, bueno, está dejando el contagio, porque además fue directamente de la saliva. ¿Sabes lo que se gasta, Vicente, en esta ciudad solamente en limpiar algunas calles de chicle, para quitar el chicle? En Avenida Madero hicieron varios ejercicios durante varios años, y supongo yo que sigue siendo parte de la práctica que hacen, para quitar el chicle que la gente tira. Imagínate si la persona tiene COVID, tira el chicle, bueno, ahí ya contagió y contagiará, eso es a lo que me refiero. Aprender a vivir con este asunto implica también cambiar nuestros hábitos, no solamente alimenticios, como ya nos lo han dicho hasta el cansancio, sino también estos hábitos de higiene básica. O sea, no estamos hablando de algo que sea nada más como por digamos, para que se vea bonita la ciudad, que por principio, es por pura sobrevivencia. Y te lo cierro con esto, Vicente. En el 2009 hubo también una pandemia que empezó aquí, además, ¿no?, la pandemia para el caso mexicana, y que tuvo un fuerte impacto y duró mucho tiempo. Lo que pasa es que obviamente es el pico lo que tratan de controlar, como es ahora, nada más que mucho más alargado. Y aquí lo que tenemos es que la autoridad mexicana, sobre todo en la Ciudad de México en ese momento, Marcelo Ebrard, no aprovecharon el gran momento y la gran oportunidad para cambiar los hábitos de higiene pública de todos nosotros. En ese momento tú te subías al Metrobús, lo estaban limpiando, había gel a la entrada, y bueno, todos veíamos así con cierto recelo que la gente, pues obviamente, como ahorita, si tú quieres, ¿no?, bueno, fuera ciertamente mínimamente limpia. Ahora todo el mundo se cree policía del cubrebocas, pero bueno, insisto, son estos otros detalles con los que tenemos que no solamente vivir, sino que incorporarlos a nuestra nueva real normalidad, que implica cambiar y asumir que esto también es nuestra responsabilidad. No todo lo puede resolver el gobierno, y francamente, pues también, ¿por qué tendría que resolverlo todo el gobierno? Si para eso, mira, yo el otro día ponía en Twitter, porque lo leí alguna vez y me impactó mucho. La ciudad más limpia no es la que se barre más, sino la que se ensucia menos. Y dicho esto, Vicente, creo que hay una gran responsabilidad de nosotros, obviamente compartida, y obviamente que confiamos no solo en la parte del gobierno, sino en el Estado mismo, como las instituciones responsables. Pero no puede ir alguien detrás de mí levantando mi basura, ¿sí? Entonces, ese es el llamado y esa es la perspectiva que yo veo en términos de que nos estamos yendo por lo muy sofisticado, que hay que hacerlo porque estamos frente a una situación de emergencia, pero no vemos lo básico. Y lo básico es, no escupan, no tiren basura, no dejen los residuos de sus animales domésticos en los parques, Vicente, y eso sí sería un aporte y un cambio societal, Vicente, para una nueva, real, distinta normalidad. Pues estoy de acuerdo con usted, doctora, y como siempre es interesante intercambiar puntos de vista sobre este y otros temas, y yo le voy a pedir a la gente que nos está viendo que también la apoye en @LetiChelius, que es su cuenta de Twitter, para que la sigan, para que la lean y para que continúe el debate honesto. Por lo pronto le mando un abrazo y quedemos al pendiente, doctora. Estamos al pendientísimo y cuidándonos hasta lo que se puede, Vicente, porque hay que salir de esta primer fase de esta pandemia que será el resto de nuestras vidas. Así es, doctora. Le mando un abrazo virtual. Hasta luego. Bueno.